Por eso podemos estar con un corazón atento para poder recibir la palabra que Dios nos quiere dar esta noche. Vamos a comenzar cantando esta noche del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va, campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz, campanas alegres en tu corazón suenen. En tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está, campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier, campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Las campanas del Evangelio, las cuales deben anunciarse por doquier. Es muy importante que cada uno de los hermanos podamos llevar esas campanas e ir por todo lugar pregonando el Evangelio, de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y que por su sangre tenemos la salvación. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y lo que debemos de creer en nuestros corazones es que Jesucristo ha limpiado nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha lavado. Somos más blancos que la nieve incluso. Por eso, por la palabra la cual recibimos de nuestro Señor, hemos limpiado nuestros pecados en su sangre, la cual derramó en la cruz. Vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Él ha dado su vida por nosotros y nos ha dado la salvación con ese amor tan grande que tuvo hacia nosotros. Por eso debemos estar agradecidos por ese sacrificio tan grande el cual hizo por nosotros. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, mediante Facebook o YouTube, con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, escuchando también el Evangelio y compartiendo también con muchas personas, comentando acerca de cómo están escuchando la palabra. Eso también ayuda mucho a la iglesia para poder crecer. Y también a aquellos hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora la cual está las 24 horas con nosotros, compartiendo el Evangelio y escuchando también la prédica de los pastores de diferentes lugares del mundo, ¿no? Sí. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, no hay otro amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo,
amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo a vencer al mundo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y Él conmigo está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Ese es el himno 114, un himno muy hermoso, ¿no? Que realmente expresa el corazón de nuestro Señor, que cómo Él dio su vida por nosotros, que nos ha salvado y por Él tenemos entrada en el reino de los cielos. También así a los hermanos, ¿no? Les recordamos el poder apagar sus celulares o ponerlos en modo de silencio para poder escuchar la prédica con mayor atención. Y también si tienen algunas necesidades en el servicio, también pueden pasar mientras tanto, ¿no? Mientras se va alistando para poder escuchar la palabra y que también el de al lado pueda escuchar con mucha atención, ¿no? Vamos a seguir cantando esta noche. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches, pastor. ¿Cómo están, hermanas? Bien, aunque hace frío, si Cristo vive en nosotros, estamos tranquilos, ¿sí? Amén. Vamos a orar, hermanas. Padre Dios, te damos gracias, Señor, esta noche una vez más. Realmente usted es misericordioso por nosotros, Señor, porque nos das realmente ese corazón de poder asistir a su casa, Señor, para poder escuchar la palabra, uniendo nuestro corazón, Señor, dejando todo en la puerta afuera, Señor, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras situaciones. Entramos dispuestos con un corazón abierto para escuchar su palabra, Señor, como esta mañana el siervo compartía algo muy precioso. Hemos sido escogidos por usted como discípulos solamente para llevar su palabra. Como este músico ruso cuidaba su instrumento, así Dios nos cuida a nosotros. Eso debe estar siempre cuando nosotros meditemos en nuestro corazón, que Él está siempre ahí cuidando, guardando nuestra vida, nuestro caminar. Por eso te agradecemos, Señor, y también te agradecemos por todas las actividades que usted
hace con su iglesia, Señor, utilizando siempre a los siervos, a los hermanos, utilizándolos a los evangelistas, seminaristas, voluntarios, podemos avanzar, Señor, y vemos que usted trabaja, realmente nos ayuda en cada momento, Señor. Por eso nosotros este tiempo debemos estar totalmente agradecidos, abriendo nuestro corazón esta noche en este servicio de oración, para que nosotros a través del pastor Andrés podamos escuchar su mensaje. Esa palabra, Señor, que nos estará haciendo caminar, nos estará ayudando y nos hace meditar, porque cuando escuchamos su palabra antes de dormir, podamos meditar y ver qué es lo que ha querido decirnos usted esta noche, Señor, y que esa palabra quede en nuestro corazón y nos da un descanso reparador. Así te agradecemos este día, Señor. Te pedimos también por los siervos, pastor Andrés, misionera Luz, quienes hoy también, misionera, tenéis reunión con las esposas de los guías, Señor, que están preparando también por el Día de la Madre. Usted nomás déles esa fuerza, fortaleza, déles ese corazón de unirse al corazón de la misionera para poder avanzar. Así te estamos agradecidos, Señor, pidiéndote también por aquellos hermanos que tal vez este tiempo han decidido no venir, pero la necesidad de tu palabra es más fuerte, Señor. Usted puede atraerlos, así todos juntos estaremos escuchando su palabra. Te pedimos por aquellos hermanos que están en una situación de enfermedad, este tiempo usted de paz, tranquilidad, usted pueda realmente aliviar sus dolores. Te agradecemos así, Señor, esta noche y también en el servicio de oración. Permítenos orar, dejar en sus manos todas las necesidades de su casa, de su iglesia, como así también las necesidades personales. Aquellos que trabajan deben agradecer por una fuente laboral que tienen. Así te agradecemos. Como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Sí, este tiempo no estaba escuchando en Radio Jerusalén, ¿no? Pastor Daniel Jo expresaba este versículo y realmente yo me siento muy agradecido, ¿no? Con la misión, cómo trabaja, cómo avanza, y yo no puedo decir, ¿no?, que merezca estar aquí, más por su misericordia es que Dios trabaja, ¿no? Este tiempo muy difícil para un poco para mi vida, ¿no? Si veo a veces, como decía, en la carne, de repente me dicen, no, tengo que salir de la casa, nos vamos a salir del trabajo, ya no va a haber trabajo, y muchas dificultades que vinieron, ¿no?, este tiempo. Pero viendo en Dios es gran esperanza para seguir adelante. Porque Dios así también permite, ¿no?, que cada uno salgamos de nuestro nido, como dicen, ¿no? Así como las águilas necesitan salir de sus pollitos del nido, tienen que aprender a volar, ir más allá, ¿no? Por eso también hace unos años también pasábamos el curso de IMEI, ¿no? Y en IMEI decía, ¿no?, ¿cómo se proyecta de aquí a unos 5 años, de aquí a unos 10 años? ¿Siguen lo mismo? En realidad es avanzar y seguir adelante. Y si a veces no lo hacemos por voluntad propia, Dios es el que permite, ¿no? Por eso también cualquier situación o dificultad que venga a nuestras vidas, solamente si reconocemos a Él, y agradezco, ¿no?, a la iglesia por las diferentes cargos, ¿no?, que permite. Yo sé que Dios está entrenando mi corazón, ¿no? Y creo que también el corazón de cada uno de los hermanos va a entrenar así. Por eso a veces, ¿no?, es muy bueno la exhortación que recibimos, ¿no? Y también que Dios también nos permite avanzar de esa manera. Por eso, ¿no?, este versículo que decía en Eclesiastés 11, Eclesiastés 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Así, ¿no? Sí, gracias, hermanos. Estamos agradecidos como Dios trabaja en el corazón de los hermanos. Quería comentarles algo que escuché esta mañana, ¿sí?, mientras veía un documental del Chapo Guzmán. Y
él vive en una celda de 1 por 3 metros, ¿sí? Y esa celda es puro fierro, ¿sí? Difícilmente él va a poder escapar. Pero ¿dónde está lo que yo quería comentarles? Les están pasando prédicas y ahí se ve que le pasan la prédica del pastor Oxopar, ¿sí? Entonces, esa cárcel está en los Estados Unidos. Esa cárcel donde está el Chapo Guzmán, es esa celda tan pequeña, solamente su cama y el inodoro más está, después no hay nada más. Pero vamos al coro Nueva Alegría, los recibimos con un fuerte aplauso. El Señor me guarda siempre, derramado sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar.
Agradecemos al coro Nueva Alegría. Ahora vamos a ver un video, pero antes de ver el video, este video refleja las actividades realizadas esta semana, ¿sí? Iglesia, como ser la capacitación en el régimen penitenciario en Cochabamba, la ceremonia de entrega de certificados a los voluntarios en el Encuentro Mundial en Sucre 2025, la visita de los ministros en La Paz. Ustedes saben que esta semana que ha pasado nos han visitado los ministros de toda la Iglesia de la Misión Buenas Nuevas aquí en La Paz, cerca por Tiquina. Ellos han estado ahí reunidos, recibiendo también la palabra, y también hemos escuchado su testimonio de los siervos, y eso también a nosotros nos alimenta. Entonces esta noche vamos a ver, adelante con el video.
realmente Dios está trabajando, hermanos. Amén. Esta noche vamos a invitar, pero antes de invitar a Pastor, sus celulares deben estar en modo silencio. Vamos a invitar al Pastor Andrés Lim, que nos va a estar compartiendo el Evangelio. Abramos nuestro corazón, hermanos. Buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. ¿Está frío? Sí, dice. Se escucha, quiere escuchar, no, pero sí, dice. Entonces, ¿y con su esposo dónde está su esposo? Sí. Cuando su esposo viene, su familia no puede sentarse, es pegadito. Cuando hace frío, más pegadito. Ahí puede sentirse amor, cariño, ¿verdad? ¿No? Pero cuando duerme, ¿cierto? Durmiendo, no solo el cuerpo nomás está durmiendo, su alma está durmiendo. ¿Ah? Sí, ¿verdad? ¿No? Su espíritu está durmiendo, peligroso. Sí, si duerme, Satanás trabaja, ¿cierto? Satanás. Pues al lado, juntos, sentándose, calentando. Luego, cuando se duerme, ayuda, ¿cierto? ¿Cómo ayuda? Que escuche la palabra. Alguien, ¡puf! Así ayuda, ¿cierto? Así no, ¿sí? Ayudando dulce, dulce. Luego, sí, despertando. Sí. Amén, hermanos. Sí, esta tarde ahora también puede moverse. Sentarse junto. No llegaron su esposa, su esposo. Desea por eso venir junto con su esposo, ¿cierto? Con su esposo juntos. Esta noche vamos a ver, ¿no? Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, desde el versículo 1 voy a leer. ¿Sí? Primera de Crónicas, capítulo 13, desde 1 hasta el versículo 11 voy a leer. Hoy es culto de oración, ¿verdad? ¿No? Después de escuchar también oraremos. Para iglesia estamos comprando nuevo lugar. Luego para los hermanos que están enfermos, tienen situaciones. ¿Sí? Entonces ya todos se encontraron, voy a leer. Primera de Crónicas, capítulo 13, desde 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, y para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sión de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel al Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes y tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, y porque Jehová había
quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Hasta el versículo 11 hemos leído nosotros. Cuando hablando sobre Dios, nuestro Señor, amor, dice amor, ¿sí? Entonces, como en nuestra vida también, mirando, hoy día también salió el sol, ¿verdad? ¿No? Usted también soleado, estaba soleado bien cuando sale el sol, ese tiempo, ¿no? Luego también llovió, ¿verdad? ¿No? Y cambiando bastante cada momento. Entonces, el sol cuando Dios da, ¿a quién da el sol? Los hermanos que vienen culto de oración nomás ya Dios alumbrando el sol. ¿Sí? El culto de oración está en su casa mirando en Facebook. Ellos no da. Dios da, ¿cierto? Todo. Ahí podemos ver, Dios tiene corazón para todos. La lluvia también, ¿cierto? Los que ofrendan nomás Dios dando lluvia. Los que no ofrendan y tacaño en la iglesia, Dios no da la lluvia. Y da también, tacaño, aunque ofrenda o no ofrenda, da. Entonces podemos ver el corazón de Dios. Luego leyendo la Biblia, ahí también lleno de corazón de Dios podemos ver y recibir. No solamente la Biblia leyendo, escuchando, también testimonio de los hermanos. Luego naturaleza también podemos ver, tiene corazón de Dios. Entre la naturaleza también, Dios ahí tiene su corazón, su carácter también hablando, ¿verdad? No su carácter. Uno de carácter de Dios, ¿qué es? Y carácter su esposo sabe, conoce. Creo que carácter de su esposo conoce. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, cierto? Pero carácter de Dios también. ¿Conoce usted qué es carácter de Dios? Uno de carácter de Dios es orden, ¿cierto? Este mundo bien ordenado, bien planificado, ¿cierto? Orden, ¿sí? Entonces, los hermanos que vienen a la iglesia reciben el corazón de Dios y como va a ser igual que Dios, porque recibe un matrimonio tanto tiempo viviendo parecido igual, parece, ¿no? Yo mi esposa cuando visitamos a alguna persona, nosotros pregunta, ¿ustedes son matrimonio? Sí, dice, ustedes son parecidos, dice, hermanitos. Entonces mi esposa se enoja. Entonces, ¿sí? Pero yo escuchando muy bien, suena bien parecido. Porque come misma comida, ¿cierto? Y luego vive juntos. Luego, pasando el tiempo, acepta de ambas partes, ¿verdad? ¿No? Por eso parecido. Sí, y rostro redonda es. Esposo redonda es, su esposa también redonda es. Su esposo cuadrado es, su esposa también cuadrado. Sí, desde ahora, fíjense bien su rostro de matrimonio, ¿no? Algunos triángulo. ¿Sí? Parecido. Como su madre es diabetes, sus hijos también posiblemente es diabetes. Porque mucho tiempo acostumbrado a comer misma comida, le gusta, ¿verdad? ¿No? El padre, la madre le gusta comida picante, sus hijos también. Aunque no quiere, debe comer, porque le gusta a su padre, madre. Por eso mucho tiempo viviendo juntos, así va a ser igual. Entonces igual, ustedes vienen a la iglesia, vive con la iglesia, con Dios junto vive. Con siervo de Dios junto vive. Siervo su rostro redonda es, entonces usted su rostro también redonda, así va a ser. Iglesia también tiene corazón, ¿verdad? ¿No? Corazón, igualito. Entonces, los que recibiendo corazón de Dios, va a ser igual que Dios. Carácter de Dios, uno de carácter de Dios, ¿qué es? Hablamos, orden, ¿sí? Eso ya de Dios, hermanos. Entonces, los que están cerca de Dios, como un matrimonio cerca, vive juntos, va a ser igual, parecido. Entonces, automáticamente nosotros anteriormente vivíamos desordenadamente.
Pero cuando usted viene a la iglesia recibiendo el corazón de Dios, cerca de Dios, de la iglesia, sus vidas también automáticamente va a ser, ¿cómo va a ser? Ordenadamente. No solo en la iglesia. Después de escuchar la palabra en la iglesia, cuando retorna a su casa también igual. Ordena. Porque ese es carácter de Dios, ¿verdad? ¿No? Corazón de Dios, ordena. ¿Qué quiere decir? Planificas, orden, horario, cumplir. Alguien dice, ¿por qué muchas leyes? No es leyes, no es obligatorio, no es la ley. Como un matrimonio vive junto, va a ser igual, ¿verdad? ¿No? ¿Eso obliga? No, viviendo junto, ama, le gusta, automáticamente va a ser igual, ¿verdad? ¿No? Hermanos. Entonces Dios también, uno de sus caracteres, orden. Yo de vez en cuando visito a la casa de hermanos. Aquí no vive, no recibe corazón de Dios. Lejos de Dios. Se nota. ¿Cómo se nota? Ropa está, hay un rinconcito, está escondido, ropa sucia, así está. Y platos, si en la mañana comió, así está. No está no está ordenado, ¿cierto? No es de Dios eso, hermanos. Yo he vivido así de esa manera acostumbrada. No es su costumbre, hermanos. Es no de Dios. Entonces, esa vida desordenadamente vive, ¿no? ¿Eso de Dios o de Satanás? Satanás también tiene su carácter. Oye, está aprendiendo muy bien, ¿no? Caracteres, ¿verdad? ¿No? Caracteres también puede ser corazón. Le gusta, así vive. Carácter de Dios es orden. ¿Sí? Orden. Por eso, el evangelio entra a un país. Escuche bien, hermanos. El evangelio entra a un país. Ese país cambia completamente. ¿Cómo cambia? Ordena. Porque carácter, ¿cierto, hermanos? Entonces usted cuando viaja a Europa, primeramente entró el evangelio, empezó, ¿verdad? ¿No? Europa, ¿cómo es? Ordenado, puntual, ¿cierto? Pero el evangelio no entra, ¿verdad? ¿No? Ese país, ¿cómo vive? Y eso también, uno de carácter. Entonces, ¿ustedes recibieron la salvación, hermanos? Entonces, ustedes viven en su casa, en su hogar, a través de ustedes, transmitiendo ese corazón de Dios, su hogar también, ¿cómo va a cambiar? Antes era tal vez desordenado, ¿cierto? Ordena. Sí, amén, hermanos. Luego Dios también, ¿qué es Dios? Su carácter, uno de otro carácter. Limpio. Limpio, o Dios es sucio. Limpio, igualito. Ustedes reciben el corazón de su vida limpia. Era cochino, perdón, ¿no? Hablan de eso. Pero cuando ya recibe el corazón de Dios, limpia. ¿Sí? No solamente el corazón, mi cuerpo, mi vida, todo limpia. Luego, ¿dónde usted vive? Su cuarto, su casa, su negocio, todo limpia. ¿Sí? Porque eso es de Dios. Pero cuando usted vive muy sucio, ¿de quién es eso? ¿Carácter de Satanás? ¿Qué es? Muy sucio. Sucio, como chanchito. Así vive, sucio. Luego otros. Carácter. Y eso no me voy a hablar. Creo que eso hablando va a terminar esta noche, ¿cierto? Solo carácter de Dios hablando va a terminar. Mucho más, pero eso no me hablando. Luego otro que es más carácter de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Transparente. ¿Sí? Ese de Dios transparente. ¿Sí? Entre matrimonio, luego entre su familia, hasta sus como empleadores, ¿sí? Transparente. Ese de Dios. Pero Satanás, ¿qué carácter tiene? ¿Qué le gusta? Oscuridad. Oscuridad. ¿Usted oscuridad le gusta? No. Usted tal vez en su vida oscuridad, ¿qué quiere decir?
¿sí? Que no abre, no tiene transparencia en la casa, en su vida. Y característica de oscuridad es solo anda solo. Solo. Y Satanás le gusta solo. Como un animal, ¿sí? Fuerte en la selva, ¿sí? Los animales frágiles, ellos según su carácter frágiles andan juntos. Porque soy frágil, por eso andan juntos. Por eso león tigre cuando quiere cazar los animales frágiles, ¿cómo hace? Alrededor de ese grupo de animales frágiles, así, solo observa, ¿cierto? Uno cuando aleja de ese grupo, ellos ya cazan, ¿cierto? ¿Ha visto, no? En la televisión. En la iglesia también igualito, hermanos. No solamente frágil hablamos nosotros, siendo, ¿sí? Hermanos salvos, cristianos, recibe corazón de Dios, cerca de Dios. ¿Cómo anda? Transparentemente. ¿Entiende, hermanos? Aquí los hermanos que viven en la iglesia tienen un concepto. Porque todo tengo que informar. Porque todo tengo que recibir la guía, consultar. ¿Sí? Eso de Dios, hermanos. De Dios, ¿verdad, no? Porque limpio es, muy limpio, transparente. Entre nosotros, evita. Para que Satanás no trabaje. Satanás, ¿en dónde trabaja? ¿En transparencia trabaja? Jamás, Satanás. ¿En dónde trabaja Satanás? En su corazón, oscuridad. Ahí. Ahí. Que no tiene transparencia. No hay también comuniones. Eso ya. Si esa noche hasta aquí hablamos, ¿no? Sobre carácter de Dios, carácter de Satanás hablamos, ¿cierto? Poco escuchando, usted puede entender, ¿no? Ah, soy de Dios, ¿verdad? ¿No? O soy de diablo, ya puede ver. ¿Sí? Aunque poco chistoso, ¿verdad? Muy importante. Luego muy peligroso. Porque no es de Dios, Satanás agarra y trabaja. Justo esta noche quisiera compartir, ¿no? Esa parte, hermanos. Entonces, ¿cómo hablamos? Dios ama a nosotros. Por eso, para todos, Dios dándos. Ese es su carácter, su corazón. Pero lamentablemente, muchas personas menosprecian ese amor de Dios. Ese corazón de Dios menosprecia, luego vive. ¿Cómo vive? Según su deseo. Lo que surge en su corazón, ¿verdad? ¿No? Ese deseo, ¿sí? Según su deseo, ya viviendo, según su deseo, ¿qué hace? Miente, roba, adúltera, mata, ¿cierto? Vive. Entonces Satanás trabaja en esta persona, ¿verdad? ¿No? Pero cuando nosotros estamos cerca de Dios, recibiendo corazón de Dios, igualito que Dios nosotros, ordenado, muy ordenado, limpio, ¿verdad? ¿No? Transparentes. Una vida muy limpia, muy feliz, contentos. Pero recibiendo corazón de Satanás, al revés, diferentes, ¿verdad? ¿No? No está ordenada su vida primero, pero no es limpia su vida. También tinieblas, oscuridades, esa vida. Entonces ahí Satanás trabaja en esa parte. No solamente así en el mundo, dentro de la iglesia también igual. Ya, dentro de la iglesia, ¿quién está? ¿Pecador está? ¿Quién está? Usted está escuchando. ¿Ustedes recibieron la salvación? Sí, dentro de la iglesia también igualito, hermanos. Dentro de la iglesia son hermanos cristianos salvos también, igualito así. Uno que recibe el corazón de Dios, su vida ordenados, limpios, transparentes. Pero como afuera, de también recibiendo corazón de Satanás, su vida desordenada, sí, sucia, luego tinieblas, ¿verdad? ¿No? Pero no solamente afuera, dentro de la iglesia también, siendo hermanos salvos, también igualitos. ¿Qué es igualitos?
aún estando en la iglesia, que recibiendo corazón de Dios, cerca de Dios, su vida así es, según carácter de Dios. Pero estando en iglesia, son hermanos salvos, dice que recibió la salvación, pero recibiendo corazón de Satanás, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo vive? Siendo hermanos salvos, pero ¿cómo vive? Desordenada, sucia, luego tinieblas vive. Entonces ese hermano en la iglesia, ¿qué hace? ¿Adultera? ¿Toma? No, en la iglesia viene, ¿qué viene? Escucha, ofrenda, diezma, predica el evangelio, igualito hermanos salvos, pero su vida ¿cómo es? Desordenada, ¿sí? Sucia, luego en la oscuridad, tinieblas vives, porque Satanás agarró, Satanás, pastor, soy salvo, yo recibí la salvación, vengo, mi vida cambió, antes era borracho, pero ahora no tomo, estoy en la iglesia, ¿cómo puede ser? Puede ser que Judas Iscariote anda, ¿con quién anda? Es Cristo, al lado de Cristo, escucha la palabra, ve la obra de Dios. Pero Judas Iscariote, ¿sí? Dios trabajó o Satanás trabajó. Satanás agarró su vida. Satanás utilizó, ¿cierto? ¿Es claro, hermanos? ¿Es claro? Igual dentro de la iglesia también, hermanos. Esa parte, esa noche quisiera hablar poco, ¿no? Con ustedes. Porque ustedes son hermanos. Viene a escuchar la palabra de Dios. Entonces debería vivir recibiendo corazón de Dios, cerca de Dios, ser igualito que el Señor, ¿verdad? ¿No? Su vida limpia, ordenada, transparentes, felices, ¿verdad? ¿No? Pero lamentablemente, aún viene a la iglesia de muchos barrios también, igual que la vida de Judas Iscariotes, porque Satanás agarra, luego vive en las tinieblas, vive, ¿sí? Por eso esta noche esa parte quisiera hablar. Nosotros Primera de Crónicas habló, capítulo 13, ¿verdad? ¿No? Ya aquí el versículo 1, el versículo, capítulo 13, el versículo, ya aquí leyendo, esta noche leyendo, cuando después de morir el primer rey en Israel, Saúl murió, luego pueblo de Israel levantaron, ¿no? Rey en Israel, David, ¿cierto? Entonces, y unificando todo Israel, levantando rey en Israel, David, cuando ha sido rey en Israel, luego ahora hablando, ¿verdad? ¿No? Ese capítulo 13. ¿Qué desea traer el arca de Dios? Aquí el versículo 3 leyendo. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de Elia. Entonces, historia de Israel poco hablando, ¿verdad? ¿No? Antes de levantar, rey Saúl en Israel, los jueces estaban dirigiendo, los jueces. Entonces, último sacerdote Eli, ¿verdad? ¿No? En aquel tiempo, filisteos atacaron a Israel, ¿verdad? ¿No? Entonces, los filisteos atacando a Israel en ese momento, ¿verdad? ¿No? Sí, no sabe cómo va a hacer, tenía miedo. Por eso en el campamento de Israel pidió que traiga el arca de Dios. Porque Dios estando en nuestro campamento, podemos vencer contra filisteos, así pensaban, ¿verdad? ¿No? Pero en esa guerra, Israel perdió. Filisteos llevaron ese arca, ¿cierto? Entonces llevando a Filisteo, pero Dios maldijo, murieron. ¿Dónde llegando el arca de Dios? Los filisteos murieron. Entonces ellos mirando, ya vamos a devolver mejor a Israel, ¿verdad? ¿No? Por eso finalmente regresaron ese arca de Dios. Luego, ¿en dónde se quedó? ¿Sí? ¿En dónde se quedó? Hoy hemos leído. ¿De dónde está trayendo el arca de Dios ahora? Kiriat Jearim, ¿cierto? En la casa de Abinadab, 20 años estaba ahí. Luego, como Saúl murió, luego levantó rey David en Israel, ¿verdad? ¿No? David sabía por qué rey Saúl fracasó. ¿Por qué fracasó? Aquí leyendo versículo 3.
y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de Elia. ¿Sí? Que Saúl, ¿sí?, no hizo caso de la guía de Dios. Hablando más directo, no hizo la palabra de Dios. Por eso Saúl murió, fracasó. Por eso David, sabiendo esto, ya traigamos, ¿de dónde? De Kiriat Jearim, ¿verdad? ¿No? Si traímos, ¿qué traigamos? El arca de Dios. ¿Por qué tanto desea traer David? Porque Saúl, ¿por qué fracasó? O no hizo caso, ¿sí? Tampoco consultaba a Jehová. Por eso David, conociendo, ahora traer, luego consultar y preguntar, luego recibir la palabra de Dios. Entonces Dios sí o sí va a bendecir, no va a bendecir. ¿Va a bendecir, no va a bendecir? Igualito en la iglesia vive alguien igual que Saúl vive. Aunque Dios se levantó, Dios ha dado esta bendición tan grande, pero no hace caso ni consulta, como Saúl, lo que desea, ¿sí?, según su gusto, ¿verdad? ¿No? Según su punto de vista, hacer. Aún levantó Dios en un hijo, ¿verdad? ¿No? Pero murió Saúl, por eso fracasó. Por eso David, ¿qué quiere hacer ahora? Traer al lado de mí, cerca de mí, nosotros. Luego, cualquier momento, preguntaré. Luego, yo recibiré la palabra de Dios. Igualito esta noche, hermanos. Usted también caminando, camino de Saúl. Aún Dios ungió, ¿verdad? No que sea rey en Israel. Luego ha dado riquezas, ha dado todo. Pero Dios quitó finalmente, murió, así se termina. Dentro de la iglesia también, alguien detrás de Saúl, ese camino. ¿Qué camino es de Saúl? No consulta, ¿sí?, le parece bien, ¿sí?, lo que le gusta hacer. Pero David, camino de David, ¿qué camino es? Al lado de David, Dios siempre. Luego consulta. Luego recibir la palabra de Dios. Es diferencia, ¿cierto, hermano? ¿No? Por eso quiere traer. Pero trayendo, ya aquí vamos a ver cómo traer. Aquí 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Entonces David, mirando, estaba muy feliz, todo el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿No? Porque Saúl fracasó, porque él no consultó. Luego tampoco recibió la palabra de Dios, no recibía la guía. Pero ahora ya trae cerca de nosotros, ahora ya podemos consultar cualquier momento, recibiré. Estaba feliz, ¿verdad? ¿No? Dios va a bendecir. Pero el problema es, ¿qué problema? 7, ¿no? ¿Cómo está trayendo ese arca de Dios? Llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab. De Aminadab, ¿cómo está trayendo? En un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Aunque ellos 20 años, ¿verdad? ¿No? Estaba con Dios. Imagínense, 20 años, corto es, largo, hermano, largo tiempo. Ellos conociendo a Dios, escuchando la palabra de Dios, no sabe cuándo lleva el arca de Dios, en qué manera debe llevar. ¿Usted sabe? No sabe. Por el hombro tiene que llevar, ¿cierto? ¿No? Sí, Éxodo así explica a Dios. 20 años. Tanta vez escuchando la palabra de Dios. Sí. Usa Ahío, ¿cómo está llevando? Dios mío.
tanto tiempo escuchando ellos. ¿Y por qué con nuevo carro lleva? Por eso llegando a un lugar, ¿verdad? ¿No? Nacón, tropezaban los bueyes, ¿verdad? ¿No? Y punto de caer el arca. Entonces mirando ese Usa, va a caer el arca de Dios. ¿Qué hizo? Entonces él rápido extendió su mano, ¿verdad? ¿No, hermano? ¿No? Sí. Antes de caerse, le extendió su mano, agarró. ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo bien o hizo mal. Mirando la Biblia, creo que Dios mató, ¿no? Creo que está mal. Pero ya antes de caerse, el arca de Dios, extendiendo su mano rápido, agarró. ¿Sí? Parece humanamente hizo bien. ¿Cierto, hermano, no? ¿Sí? Ya, esa noche eso quiero hablar. Muchos hermanos, después de recibir la salvación, en la iglesia también eso sucede, eso, ¿sí? Esa noche quisiera hablar poco esa parte. Y ese cuando los bueyes, cuando tropezaban, un lugar Nacón, aquí antes de caerse el arca de Dios, y Usa extendió su mano. ¿Por qué extendió su mano? ¿Para qué extendió, sabe ustedes, Usa? Se debe pensar bien, ¿sí? Conmigo junto, ¿no? ¿Tiene sueño? No, esta noche es divertido, ¿no? Sí. ¿Y por qué extendió la mano? Para que no se caiga. Se cae ese arca de Dios, ¿qué va a pasar? Va a romper, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Qué quiere decir? Él usa, piensa, proteger. ¿Qué va a proteger? El arca de Dios, ¿qué es? Dios. Entonces, siendo humanos, Usa, ¿por qué extendió su mano? Para proteger. Usa quería proteger. ¿A quién? Dios quiere proteger. Imagínense, ¿sí? Un bebé, ¿sí? Un bebé. Un bebé desea, ¿qué desea? Servir a su padre. Desea servir a su padre. Un bebé chiquitito, ¿verdad? ¿No? Quiere proteger a su padre. ¿Su padre cómo va a mirar? ¿Cómo va a ver eso? Chiquitito, ni siquiera puede hacer sus necesidades. Chiquitito, bebé, ¿cierto? Pero trata. Aunque ese corazón bueno, ¿cierto? ¿No? Pero padre, no se puede, ¿cierto? ¿No? Al revés. El padre proteger a quién. Pero el bebé intenta proteger a quién. Al padre, ¿sí? ¿Cómo va a sentir en ese caso? No sé si estoy explicando bien, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Qué va a sentir el padre? Imagínense humanos, Usa, siendo humano, Usa, ¿qué quiere hacer? Quiere proteger, quiere ayudar a Dios, ¿verdad? ¿No? Porque Dios va frágil, Dios va a quebrar, así piensa. ¿Sí? Ya, ¿puede entender, hermano, esa parte? Leyendo en la Biblia mucha parte explica esa parte. Una parte podemos ver, hermanos. ¿Qué parte vamos a ver? De Éxodo sale, Éxodo, ustedes, Éxodo, aquí marcando bien, Éxodo capítulo 30. Yo voy a leer poco rápido, hermano, no puede encontrar, anote su cuaderno, ¿sí? Después pueden ver Éxodo capítulo 30, desde el versículo 17 voy a leer. Habló más Jehová a Moisés diciendo, hará también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua.
Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Ya está aquí. Explica sobre la fuente de bronce. La posición de fuente de bronce, donde es cuando entra al tabernáculo, primero el altar de holocausto sale, ¿cierto? Luego, después, antes de entrar al lugar santo, eso pone, él dice, ¿qué pone? Fuente de bronce, ¿sí? Haciendo ese fuente de bronce luego poner agua. ¿Por qué pone agua? El sacerdote, ¿sí? Sus hijos, ¿sí? Que mientras sirviendo dentro del tabernáculo, sirviendo, ¿qué hace? Lava, ¿sí? Y por eso cuando olor de causto así, quemando, encendiendo, ¿verdad? ¿No? La ofrenda para expiar los pecados que han cometido. Luego, ya entrando al lugar santo, al lugar santísimo, antes de entrar, en ese lugar debe lavar, dice. La fuente de bronce, lavar. Cuando no lava y entra al lugar santo, ¿qué va a suceder? Dijo, Dios va a matar. Dios va a matar. Por eso, sí o sí, la fuente de bronce, lavar. Lavar. ¿Cuándo lava? ¿Cuándo lava? ¿Y por qué el sacerdote entró al tabernáculo? ¿Por qué? ¿Para dormir? ¿Para mirar película? ¿Y por qué entró? Para expiar, servir, ¿sí? Servir a Dios. Entonces ellos, dentro del tabernáculo, los sacerdotes, ¿qué hace? Sirviendo. Sirviendo. Pero cuando sirviendo, sus manos mancha. ¿Cómo mancha? Sí, degollando su ofrenda, sí, oveja, cabra, ¿cierto? Mancha, suda, luego mancha sangre de animales. Luego con esa manera, luego entrando al lugar santos, Dios va a matar, ¿sí? Por eso antes de entrar, ¿qué debe hacer? Lavar manos, dice. Por eso en ese lugar, lavar sus manos, sus pies, para que no muera. Sí, ¿verdad, no? Entonces, ¿por qué Dios así habla eso? Puso que los sacerdotes, ellos en el tabernáculo, ¿qué hace? Como hablamos, ¿no? Sirviendo, trabajando, haciendo para Dios, ¿cierto, hermanos? Pero ellos, mientras sirviendo sus manos, ¿cómo se queda? Sus pies, ¿cómo se queda? ¿Qué se queda? O sea, sus manos, ¿qué se queda? Sangre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso tiene que lavar? ¿Por qué tiene que lavar? Sin lavar entra porque Dios mata, que Dios se enoja. Como usa, ¿cierto, hermano? ¿No? Usa. Porque ya quiere proteger a Dios, pero que Dios se enojó. Provocó el furor de Dios, dice la Biblia. El furor de Dios más grave, ¿cierto? Directo mató. Entonces esta noche también acá la fuente de bronce también ese tiene propósito de la fuente de bronce, ¿verdad? ¿No? Propósito de ¿qué es esto? Lavar. ¿Sí? ¿Qué lavando? Que su mano, su pie, ¿por qué lava? ¿Qué hicieron ellos? Ellos robaron, adulteraron, mintieron. Entonces, ¿por qué? Solo ellos, ¿qué hicieron? Trabajaron. Trabajaron. ¿Puede repetir, hermanos? ¿Qué hicieron?
sirvieron, trabajaron para Dios. Si vamos a buscar, usted tiene la Biblia, hermanos. Isaías tiene, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 voy a leer el versículo 10. Ya, perdón, de este versículo 2 voy a leer. 2. Ya, Isaías capítulo 1, versículo 2 voy a leer. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, ¿por qué? Habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces Dios considera pueblo de Israel. ¿Pueblo de Israel quién es? Aquí como dice, crié, ¿no? Como hijos. Pero los engrandecí, ¿verdad? ¿No? Y ellos, ¿qué hicieron? Dios ama, ¿sí? Como criando su hijo, todo dando, ¿cierto? Amando. Pero los pueblos de Israel, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra a Dios. Luego alejaron de Dios. Sí, alejaron. Eso explica, ¿no? Luego versículo 10. Ya 10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos y cabrios. Ya Dios, ¿qué está hablando, verdad, no? ¿Ellos qué hacen? Los príncipes de Sodoma, ¿qué hacen? Ellos hacen para Dios, ¿cierto, no? Sí. Ellos piensan, ¿qué piensan? Estoy sacrificando, ¿no? Sirviendo. Dios va a agradar. Pero Dios diferente, expresa, ¿verdad? ¿No? Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13. Ya, 13, ¿ustedes pueden leer? Ya, 1, 2 y 3. A Dios, sí, no le gusta, ¿verdad? ¿No? Pero ellos, ¿qué hacen? Ofrece, ¿cierto? ¿No? Sí, ofreces. Ellos piensan sirviendo, esa parte. Puede ver, ¿no? Diferente corazón tiene, ¿verdad? ¿No? Ya, Dios desea esa ofrenda de ellos. Pero ellos, ¿qué hacen? Sigue, ¿no? ¿Qué está haciendo? Sigue trayendo ofrenda, degollando, ¿sí? Dando ofrenda, ¿cierto? Dios no se cansa, dice. Abominaciones para Dios, eso no quiere. Entonces aquí vamos a buscar una parte más, hermano. Usted tiene San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7, 21 voy a leer. Ya, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que eso han escuchado, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿quién busca, llama Señor, Señor? Cristianos, ¿verdad? ¿No? Cristianos busca a Dios, ¿cierto? Sí. Los que no creen en Dios busca a Dios, llama al Señor. No busca. Los que creen en Dios. Luego 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo lo que está haciendo, ¿qué está haciendo? Profetizando, predicando el Evangelio. Luego, ¿qué está haciendo? Echando demonios. ¿Sí? Ya, eso bueno o malo. Ya, bueno o malo. Creo que está confundiendo, ¿cierto? Entonces no voy a predicar más ya. ¿Sí? Tampoco voy a ofrendar tal vez. Y versículo 23 aquí sale. ¿Por qué? Porque ya, versículo 23, ustedes pueden leer. Ya, 1, 2 y 3. Ellos piensan, echamos demonios, predicamos, servimos bien, ¿verdad? ¿No? Entonces Dios va a bendecir a nosotros, así piensa. Pero Jesús explica su corazón. ¿Qué explica? No conoce. Luego, ¿sí? Apartado de mí, ustedes son malos, dice, malos. Está haciendo malos, me hace sufrir contra mí, malos, ¿sí? Y echando ahora, echando, ¿cierto, hermanos? Sí, echándose. ¿Y por qué hoy esas tantas partes buscando, hablando? Eso quiero hablar, sí. Hermanos, los hermanos vienen a la iglesia, escucha la palabra. Después de recibir la salvación, como los sacerdotes, en el tabernáculo, no comete pecado, ellos sirve. Luego sus manos, sus piernas mancha. ¿Por qué mancha? Ellos piensan trabajando, ¿sí? Sirviendo, ayudando. Entonces tal vez podemos pensar nosotros en la iglesia, ¿cierto? ¿No? Estoy sirviendo, ofrendando, ayudando, predicando el evangelio, ¿cierto? Pero eso es demasiado peligroso, hermanos. Pero no entiende los hermanos. Pues a través de la Biblia explica, ¿cierto? Sí, a través se usa por qué murió y fracasó. Ellos que Señor, Señor busca, luego ellos profetizando, predicando, echando demonios, milagros haciendo, porque finalmente sí fue rechazado, ¿verdad? ¿No? Igual, dentro de la iglesia también, hermanos, después de recibir la salvación, ve la gracia de Dios, cambio de su vida. Pero viniendo a la iglesia más bien, escucha la palabra, luego Satanás trabaja. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo Satanás trabaja? Como San Mateo hemos leído 7:22. ¿Qué dice Dios? Nosotros hicimos, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? Nosotros hicimos, ayudamos, protegemos, iglesia, a Dios. Son diablos. Satanás trabajó, Satanás, ¿sí? Piensa que ellos saben, ¿sí? Piensa que ellos sirviendo, ayudando. Tal vez humanamente, físicamente, es cierto, ¿no? Así, pero al revés. Dios está sirviendo a los sacerdotes. A través de trabajo, protege su vida. Debería morir los sacerdotes, ¿verdad? ¿No? No se puede acercarse de Dios, son sucios. Pero a través de ese cargo, Él recibe
una bendición tan grande, cerca de Dios. Luego, ¿sí? Ve la obra de Dios, sus protecciones, la bendición de Dios. Pero ellos, ¿en qué manera piensa? ¿En qué manera? Estoy sacrificando, estoy sirviendo. Ellos, ¿verdad? ¿No? Satanás agarró ellos, Satanás. Por eso aún Dios no quiere, ¿verdad? No expresó Dios, ¿verdad? No, no quiere. Pero ellos, ¿qué está haciendo? Señor, Señor, sigue ellos. Jesús declaró, nunca conocí a ustedes, ¿verdad? ¿No? Apartaos de mí, ¿sí? Hacedores de maldad. Pero ellos, escucha, no escucha. Y sigue trae, sirviendo, haciendo. Así piensa, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ya, Jeremías, usted tiene la Biblia, Jeremías, capítulo 2. Jeremías capítulo 2, el versículo 13 voy a leer, hermanos. Ya, voy a leer, hermano, ¿no? Ya pueden escuchar, ¿no? Solo pueden anotar. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Como Dios criaba como sus hijos un pueblo de Israel, nosotros. Pero el pueblo de Israel, recibiendo esa ayuda, protección, la gracia de Dios, ¿qué hicieron? Rebelaron contra, luego alejaron de Dios. Eso está explicando la Biblia. Por eso mis pueblos han hecho dos males, ¿cierto? Primero, ¿qué es? Ellos adulteraron, ellos mataron, no, alejaron, dejaron a Dios, ¿cierto? Dejaron a Dios, eso. Luego, segundo mal es que es, ¿sí? Primer malo, escuchando aquí ya 13, aquí está. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Luego explica, fuente de agua viva. Dios es agua viva. Pero ellos dejaron agua. Sin tomar agua, ¿usted puede vivir? ¿Usted sin tomar agua puede vivir? Sí. Usted vive. Mucha gente sin Dios vive, lejos de Dios. Igualito que ellos piensa. ¿Qué piensa? Yo trabajo, yo sigo mi vida, ¿sí? Lejos de Dios, lejos de la iglesia. Trabajo, enseño a mis hijos. Yo trabajo, gano, como, compro. Ellos ya dejaron. ¿Qué dejaron? Agua viva. Luego, ¿qué hace? Trabaja duro. Porque ellos así vive, puede hacer. Sin Dios yo puedo hacer. Sin iglesia yo puedo hacer. Ellos. Satanás agarró estas personas. Por eso, ¿qué vida lleva? Lejos de Dios vive. Amén, hermano. ¿Entendieron? Vivir lejos de Dios, ¿qué quiere decir? Físicamente no viene a la iglesia también, ¿cierto? ¿No? Lejos de Dios, ¿qué quiere decir, hermanos? Lejos. Rebelaron contra. ¿Sí? Físicamente no comete pecado, pero rebelaron. ¿Qué quiere decir? No escucha a Dios. Sin Dios yo puedo vivir. ¿Sí? No escucha la palabra de Dios. Yo también puedo vivir, puedo hacer. Rebelaron. ¿Sí? ¿Ya puede entender, hermanos? Esa parte. O creo que no está entendido mirando su rostro.
¿Entendieron bien todos? ¿Sí? Alejaron, ¿qué quiere decir? Ya dejaron escuchar la palabra, no como ahora escuchando. Recibir como David, consultar, luego la palabra de mi vida. Pero Saúl no hizo así. Saúl no consulta. Luego, yo soy rey, yo puedo hacer. Pero lo que él parecía, él vivió, decidió, ¿sí? Ignoró la palabra de Dios en su vida. Depende de esas dos personas, ¿cierto? Sí, su resultado muy diferente. Entonces, aquí dos malas cosas hecho Israel. Primero, dejaron fuente de agua viva. ¿Dejaron qué quiere decir? Como usa, ¿sí? Dios dijo, quiere llevar el arca de Dios, hombro lleva. Pero Usa, ¿qué hizo? No sirve. Luego yo llevaré un carro nuevo. Me parece bien, ¿cierto? El mejor que Dios. En su corazón Satanás agarró, ¿verdad? ¿No? ¿Puede ver, hermanos? Luego llevando. ¿Con qué corazón llevando? Estoy sirviendo. Estoy haciendo bien. Dios me va a bendecir. Estoy sacrificando. Tanto año guardando. Ahora, ¿sí? Estoy llevando un carro nuevo. Pero cuando llegó a un lugar Nacón, ahí tropezaban los bueyes, ¿cierto? No sabía qué hacer. Rápido extendió. ¿Qué extendió? Voy a proteger. ¿A quién? Dios, hermanos. ¿Cómo humanos puede proteger a Dios? Esa es maldición, hermanos, tener ese corazón. ¿Sí? Pero lamentablemente, muchos hermanos, después de recibir la salvación, vienen a la iglesia como sacerdote. En el tabernáculo no comete pecado, ¿cierto? ¿Qué hace? Sirve todo el día sirviendo. Luego, sus manos, sus piernas se manchan. Luego ellos quiere entrar ¿a dónde? Sí, lugar santísimo, ahí quiere entrar. ¿Es verdad, no? Dios no. Antes de ver a mí, primero ¿qué hace? Limpia, dice, limpia. Lavar, ¿qué quiere decir? Limpia. Ahora está engañado por Satanás. Sucio ahora, ¿verdad? ¿No? Por eso lavar, ¿qué quiere decir? Limpia. Antes de limpiar no puede ver a mí, ¿verdad? ¿No? Limpiándole, entra, encuentra a Dios. Igualito, hermanos. Los hermanos igualitos, ¿sí? Después de recibir la salvación, nosotros cambiamos nuestra vida. Hemos visto la gracia de Dios, ¿verdad? ¿No? Pero muchos hermanos, ¿sí? Vienen a la iglesia, ver a Dios, ¿cierto? ¿En qué mano viene? ¿En qué mano viene? ¿Sucio? ¿Cómo sucio es ustedes? Usted escucha la palabra, ofrenda, diezma, predicando el evangelio. Pero ¿con qué mano viene? ¿Con qué mano? Eso como usa, ¿cierto? Estoy bien. Sin Dios, sin iglesia, estoy bien, dice. No. Imagínese, hermano. Sin iglesia mi vida tranquilo. Sin iglesia mi vida está bien. Y Satanás ya agarró a estas personas, hermanos. Muchos hermanos piensan, no me gusta iglesia. ¿Sí? Ese fulano hermano, carácter feo, me insultó, peleamos. Y algunos hermanos un tiempo vienen a la iglesia, luego ya no se ve más a la iglesia, ¿Por qué no se ve, sabe, hermanos? Ese hermano salió, ese hermano por esa razón. No, hermano, bíblicamente Satanás llevó. Satanás, así, engañando.
luego su vida destruye, instrumento de Satanás. Alejando de la iglesia, ¿cómo vive? No, comete libremente. Diablo, instrumento de diablo. Miente, adultera, fornica. Vive libremente. Luego no hay condenación. Que soy salvo, dice. Salvo. Ese Satanás agarró ese hermanos. Luego utiliza, luego destruye. ¿Cómo destruye? Aleja primero. ¿De dónde aleja? De Dios. Que no escucha la palabra, no valora más ya lo que parece, lo que piensa. Ya así primero. Aleja de Dios. Luego saca de la iglesia, hermanos. Saca. Luego ahí finalmente y fracasa hablando. Sí. Amén. Amén, hermanos. Sí. ¿Por qué aleja de la iglesia? Que pelearon, algunos chocaron, iglesia injusta, por eso. Satanás llevó. Que Dios jamás expulsa. Imagínense, hasta su hijo matando, comprando a nosotros. ¿Cómo cría a sus hijos, cierto? ¿Y cómo va a votar en la iglesia? Jamás, ¿cierto? Ese corazón de Dios. Pero ¿por qué se aleja de la iglesia? Única manera, Satanás agarró, ¿cierto? Luego lleva, uno a uno lleva de la iglesia. Luego Dios nunca imagina, estoy haciendo bien. Luego habla contra iglesia, contra siervo. Jamás condena, que Satanás ya agarró. Solo falta destruir sus vidas. Como Usas, vivía con ese corazón, ¿cierto, hermanos? Pero gracias a Dios, Dios puso en la iglesia, dentro de la iglesia también, puso siervo de Dios. Recibiendo corazón de Dios, transmite, ¿cierto, hermanos? Esa es la fuente de agua. Ese tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene la fuente de agua? Lavar, limpia. ¿Qué quiere decir? Está ensuciado. Igual dentro de la iglesia, hermano, también, después de recibir la salvación, acepta. ¿Qué acepta? Ese Satanás, oscuridades y tinieblas, ensucia. Desde ahí Satanás, Dios no trabaja. Pero gracias a Dios, la fuente de agua, ¿qué propósito tiene? Lavar. Lavando, entra. ¿A dónde entra? Lugar santísimo. Nuevamente con Dios encuentra, ¿cierto? La fuente de agua es limpiar agua, ¿verdad? ¿No? Entonces vamos a buscar, ¿sí? Ya, primera de San Juan, ¿sí? Casi última parte esta, hermanos. Primera de San Juan, capítulo 1. Primera de San Juan, capítulo 1, el versículo 5 voy a leer. Ya. ¿Encontraron, hermano, todo? Sí, primera de San Juan, capítulo 1, el versículo 5. ¿Ya encontraron, hermanos? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Dios. Aquí explica el carácter de Dios, ¿no? Dios es luz, es transparente, que declara, alumbra todo, ¿no? Se nota cuál es bueno, cuál es malo, ¿cierto? Cuando alumbra ve, qué guapa, ¿cierto? Cuando alumbra bien, ay, qué sucio, así está, se puede ver. Alumbrando bien, ese hermano, su rostro está muy feliz, ¿cierto? Ese fulano tiene mucha preocupación, se nota, todo sabe, ¿sí? Dios es luz, ¿verdad? ¿No? En Él no hay tinieblas.
Entonces nosotros también igual. Nosotros después de recibir la salvación, Dios mora en mi corazón. En mi vida también es luz, ¿verdad, no, hermanos? Luz. Pero versículo ya 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué quiere decir? Dios está conmigo, ¿sí? Yo tengo comunión con Dios, ¿sí? Así habla, ¿cierto? ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él, Dios está conmigo. Sí, Dios vive, mora en mí, ¿sí? Y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué quiere decir? Aunque nosotros hablamos, ¿cierto? Teóricamente, después de recibir la salvación, soy salvo, ¿sí? No tengo pecado, Dios está conmigo, Dios va a trabajar, ¿cierto, no? Pero anda, ¿en dónde anda? ¿En dónde anda? ¿Qué quiere decir eso? Lo que está hablando, mentira, dice, mentira. Aún Dios mora en mí. ¿Sí? Yo ando, camino con Dios, Dios va a ayudar. Pero si anda su vida en tinieblas, ¿sí? Andando en tinieblas, ¿puede entender eso? Andando en tinieblas, ¿qué quiere decir? Pueblo de Israel han hecho dos malas cosas, como Usa, ¿cierto, hermanos? Anda en tinieblas, ¿qué quiere decir? Ya recibió de Satanás, ¿cierto? Luego vive como Usa, camino de Usa. Camino del pueblo de Israel, dos malas cosas han hecho, así explica. Entonces aquí andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dios no va a trabajar con este hermano. Aún salvo, no tiene pecado por la fe, ¿cierto? Pero esta persona anda, ¿en dónde anda? En tinieblas. Aceptó Satanás como camino de Usa. Entonces Dios va a trabajar, no va a trabajar. No va a trabajar. ¿Quién va a trabajar? Satanás va a trabajar. ¿En qué manera va a trabajar? Va a alejar sí o sí. Sí o sí va a alejar de Dios, de la iglesia. Pero no se siente nada. Estoy haciendo bien. Estoy correcto. Así habla. ¿Sí? No sabe que va a morir. ¿Sí? No sabe. Si uno que sabe morir, tiene miedo. Luego se acerca de Dios. Ayúdeme, sálveme. Luego se acerca de la iglesia. Pero en ese caso, al revés. ¿Sí? Por eso aquí dice, ¿sí? No practicamos la verdad. Dios no va a trabajar en esta persona. Para el Dios. Pero sucede o no sucede eso, hermanos, en la iglesia. Después de recibir la salvación, ¿sucede o no sucede? ¿Usted también acepta tinieblas? ¿O jamás acepta tinieblas? ¿Usted también acepta? ¿Acepta a Satanás? Entonces su vida va a ver que va a alejarse, ¿sí? Toda la manera alejarse, ¿sí? De Dios. Luego se rebela contra iglesia, contra siervo. Ese camino es que instrumento de Satanás, ¿cierto? Entonces para él Dios explica como la fuente de agua, ¿qué hace? Lava, limpia, igualitos. Entonces dentro de la iglesia, si tal vez nosotros aceptamos tinieblas, ¿cómo va a limpiar eso? Eso explica. Ya versículo 7 usted tiene, hermanos. Ya 7 ustedes pueden leer. En ese caso, ¿cómo hacemos? ¿Cierto, no? ¿Cómo va a limpiar? Luego, de nuevo encuentra a Dios, Dios trabaja en nuestra vida. No solamente pecadores estamos hablando. ¿Puede entender esa parte? No solamente pecadores. Dentro de la iglesia, hermano mismo también, ¿sí? Acepta tinieblas, acepta ese pensamiento de Satanás. Versículo 7, ya ustedes pueden leer 1, 2 y 3.
¿Cómo puede limpiar? Como la fuente de agua, ¿cierto? Antes de entrar, lugar santísimo, ¿qué hace? Aquí 7 que dice, ¿cómo limpia? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Éramos sucios, pecadores, por eso limpia otra vez? La sangre del Señor Jesucristo, ¿cómo limpió, perdonó nuestros todos pecados, verdad? ¿No? Igual, después de recibir la salvación, si acepta las tinieblas, el pensamiento de Satanás, misma manera, la sangre del Señor Jesucristo limpia o no limpia, hasta esas tinieblas limpia. Amén, hermanos. Pero ¿cómo limpia? ¿Cómo? Aquí explica 7, ustedes han leído. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, sobre comunión. Ay, ¿qué comunión? Finalmente el pastor quiere hablar comunión, eso, por eso. No, por eso hablamos hoy tantas cosas. Comunión, eso es muy importante. En la vida de los hermanos cristianos, comunión. ¿Usted recuerda cuando recibió la salvación? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Olvidaron. Después de recibir la salvación, ¿qué hace? ¿Qué hace? Todo pregunta. ¿Sí? Oh, yo escuché eso. Pero no entiendo. ¿Verdad, no? Después de recibir la salvación, usted viene a la iglesia, acerca. Luego automáticamente, ¿qué hace? Consulta, tengo duda de eso. A eso así yo pienso, así quiero hacer. Sí, aunque soy salvo, pero domingo yo quiero ir a discoteca. Mis amigos me invitó, pastor, ¿voy a ir o no? ¿El pastor qué dice? Váyase, baila, toma cerveza, si está bien. Dios te va a bendecir. ¿Así dice? No, hermanos. Sí, no vaya. Comunión en la iglesia. Eso es natural, hermanos. Pero Satanás trabaja. ¿Cómo trabaja? No necesita comunión, como usa, ¿cierto? No necesita comunión. Porque me parece bien. Él decide, luego hace. Aquí comunión habla en la iglesia, comunión. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? En su vida hay comunión en la iglesia, con pastor, con siervo de Dios. Usted tiene comunión. Entonces, ¿usted cómo vive en la iglesia? No hay comunión. Satanás trabaja. ¿Pero qué hace? A revelar. Primer carácter de Satanás, revelar. Yo puedo hacer como Dios. Amén, hermanos. Ese carácter de diablo. ¿Sí? Yo puedo hacer. Sin Dios, sin iglesia. Luego ahí se revela, aleja de la iglesia. Pero, ¿cómo puede limpiar eso? Lavar, limpiar de nuevo, ¿no? Eso, ¿qué es? Comunión, hermano, comunión. Como un niño, ¿sí? Naturalmente se acerca a la iglesia, consultar, conversar, comunión. Así yo puedo hacer, está bien, así yo pienso. Entonces hay en esa reunión, ¿verdad, no? La sangre del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Limpia todo, como sea, aunque incrédulos, como sea, limpia todos suciedades. Luego de nuevo Dios trabaja. Amén, hermanos. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos, ¿no? Sí. Entonces anuncio, luego
y oraremos. ¿Cómo explicar?